Buenos días, apreciados hermanos. Vamos a iniciar nuestra reflexión en esta mañana con una oración. Oremos. Amado Padre, Señor nuestro, solamente tú puedes explicarnos tu palabra. Solamente tú puedes escribir en nuestra mente y en nuestro corazón la profecía de tu palabra. Amado Padre, enséñanos en esta hora. Y en manera especial, lee con nosotros tu palabra. Reflexiona con nosotros tu palabra en esta mañana y en esta semana. Y permite, amado Padre, que este tiempo final, este tiempo escatológico, esta hora cósmica que estamos viviendo, solamente tú la puedes vivir en nosotros. Guárdanos en esta hora, Señor, y danos la prenda de tu Santo Espíritu. Danos tu percepción y la victoria sobre el pecado. Lo pedimos, lo agradecemos todo, en el único nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Yo no creo, hermanos, que yo tenga la habilidad para hablar del momento escatológico, este momento cósmico que estamos nosotros viviendo. Y yo le pido al Señor que sea Él quien lea con nosotros su palabra, que sea Él quien interprete en nosotros la Escritura inspirada. Tenemos nosotros un capítulo en el conflicto de los siglos que titula El tiempo de angustia y que indudablemente muchos de ustedes han leído, pero que este capítulo no es para leerlo. Este capítulo es para estudiarlo, meditarlo, asimilarlo, digerirlo, masticarlo y que llegue a ser parte de tu vida. El profeta Daniel, 500 años antes de Cristo, más de 500 años antes de Cristo, el profeta Daniel cerró su libro en el capítulo 12 con las siguientes palabras que la mayoría de nosotros conocemos de memoria. Daniel capítulo 12. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. Yo necesito, apreciados hermanos, ubicarme en este versículo por la misericordia del Señor. Solamente el Espíritu del Señor te va a permitir a ti ubicarte en esta experiencia. Esta experiencia fue profetizada más de 500 años antes de Cristo. Vivía Daniel en el reino de Babilonia. Y él escribió, y en aquel tiempo se levantará Miguel. Cuando él escribió esto, eso era futuro. Pero hoy, hermanos, esto no es futuro. Y este pecador, este servidor, necesita pedirle al Señor que me ubique a mí, por la fe, mediante su Espíritu, que me ubique a mí en este tiempo en que Miguel se está levantando, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca lo hubo, después que hubo gente hasta entonces. Pero en ese mismo tiempo será libertado tu pueblo. Y yo no sé, apreciados hermanos, si tú y yo estamos esclavos. Yo no sé si tú y yo experimentamos que somos esclavos, que estamos presos, que no tenemos libertad. Yo no sé. Aquí dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo.
El Señor Jesús dijo algo en San Juan. Él me prometió a mí, Él te prometió a ti, Él nos prometió a nosotros, y conoceréis la verdad, y la verdad os libertará, y la verdad os hará libres. La pregunta, hermanos, es, ¿eres tú libre? ¿O tú todavía necesitas libertad? Escuchen el versículo. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallaren escritos en el libro. ¿De qué libertad habla aquí Daniel capítulo 12, versículo 1? ¿De qué libertad que yo necesito para alcanzar la victoria sobre el tiempo de angustia que cósmicamente el profeta contempla y describe en Daniel capítulo 12? Antes de entrar en esta libertad, déjenme hacerles una observación. Y esta observación la quiero hacer con el conflicto de los siglos. Con el conflicto de los siglos y el capítulo que titula El tiempo de angustia. Es el capítulo 40 del conflicto de los siglos. Y aquí la pluma inspirada, escuchen lo que dice aquí en el primer párrafo, una vez que ella termina la cita de Daniel 12, de 12:1. Voy a permitirme leer despacio y vamos a puntualizar, hermanos, este primer párrafo del capítulo 40 titulado El tiempo de angustia. Es muy importante, hermanos, que nosotros captemos la introducción de este capítulo casi final, con el cual el Espíritu Profecía concluye el libro El conflicto de los siglos. La sola expresión conflicto de los siglos debe a nosotros decirnos muchas cosas, estremecernos y ubicarnos cósmicamente en el tiempo de angustia. Ella comienza, antes de este párrafo, ella cita Daniel 12:1. Y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Profecía, ser, tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente. Hermanos, ¿me puedo yo imaginar una desesperación, una angustia, una crisis, una situación de tal manera que no la ha habido nunca desde que ha habido gente? Desde los días de Adán hasta ahora. ¿Me la puedo imaginar? Solamente el Señor, en su misericordia, me puede hacer a mí consciente, te puede hacer a ti consciente de cuál es este clima del conflicto de los siglos y el papel que tú tienes que jugar. Pero agrega, y escuchen lo siguiente y vuelvo a enfatizarlo. Será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Eso quiere decir que si voy a ser libertado en el tiempo de angustia, eso quiere decir que estoy preso, que estoy esclavo, que estoy perdido, que no estoy salvo, que estoy bajo los poderes de las tinieblas. Porque aquí promete, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Con esta lectura vamos a comenzar a mirar el primer párrafo del capítulo El tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Y aquí dice algo crucial. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Hermanos, ¿cómo está mi culpa? ¿Cómo está mi condición delante del Señor? Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Vamos a leer aquí Apocalipsis capítulo 14.
Vamos a leer Apocalipsis capítulo 14. ¿Cuál es el mensaje de los tres ángeles? Del tercer ángel. Apocalipsis 14. Vamos a mirar brevemente Apocalipsis 14. Comencemos con el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Este mensaje termina con un señalamiento directo. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos, versículo 12 de Apocalipsis 14. Hay una expresión aquí, hay un adverbio aquí de lugar muy importante. Aquí está, y primero lo que está aquí es la paciencia de los santos. Y la palabra santos, hermanos, es una palabra sencilla en la Escritura. Hoy, en el lenguaje religioso de hoy, la palabra santo casi que es una palabra exclusiva. Pero en el lenguaje de las Escrituras, la palabra santo es una palabra común, es una palabra corriente. La palabra santo quiere decir los separados, los que han permitido ser separados. Si tú has permitido ser separado del pecado, si tú has permitido ser separado de la desobediencia, si tú le has permitido al Espíritu del Señor separarte del orgullo de la suficiencia propia, eres santo. La palabra santo quiere decir simplemente separado, cortado de un lugar y consagrado, dedicado, exclusivo a otra cosa. El versículo 12 dice: aquí está la paciencia de los santos. Y luego repite: aquí otra vez, aquí. Bien específico, hermanos, bien específico. Aquí está. Y lo primero, la paciencia de los santos. Y en segundo lugar, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y yo me pregunto, hermanos, y yo me pregunto con solemnidad, con reverencia, y el Señor te pregunta a ti con solemnidad y con reverencia: ¿estás tú ahí? ¿Estamos nosotros ahí? ¿Estamos nosotros en la paciencia de los santos? ¿Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús? ¿Aquí estamos? Muy importante que tú y yo nos ubiquemos en ese lugar, aquí, con la paciencia de los santos. Y aquí, por guardar los mandamientos de Dios. El consejo inspirado dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Esta declaración aquí, hermanos, es demasiado significativa. A ver, la misericordia divina, el amor divino, la paciencia divina, el amor que Dios ha tenido por tantos siglos desde que se inició el pecado, no solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Aquí la inspiración dice: cuando termine el mensaje del tercer ángel, implica que la misericordia de Dios, el amor divino, la paciencia divina, la gracia de Dios que salva, que redime al pecador, no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. ¿Quiénes interceden? ¿Quiénes interceden? Hermanos, el abogado intercede. El abogado es mediador. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo ruega, suplica. Hasta los ángeles interceden, intervienen y entran en este complejo del conflicto entre el bien y el mal para trabajar con nosotros los pecadores.
Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercederá más por los habitantes culpables de la tierra. Hermanos, ¿soy yo culpable? ¿Soy yo culpable? ¿He sido yo culpable? Y ahora, permítame leer aquí lo siguiente. En la página 680. En la página 680 del conflicto de los siglos, en el capítulo del tiempo de angustia, permítame meditar y reflexionar sobre este primer párrafo de la página 680 del conflicto de los siglos. Deberíamos aprender ahora, en misericordia del Señor, este servidor, hermanos, y tú que estás escuchando, deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Escuchen esta reflexión. Tú y yo deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración, ferviente y sincera. ¿Quiénes? Los ángeles. Los ángeles toman nota de cada oración, ferviente y sincera. Los ángeles. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. Y aquí, apreciados hermanos, déjeme acusarme a mí mismo. Déjeme confrontarme a mí mismo. No te quiero confrontar a ti, me confronto a mí mismo. Hermanos, escuchen bien. ¿Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas? ¿Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera? ¿Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios? Me pregunto yo, como pecador, ¿cómo estoy yo con esto? Hermanos, ¿cómo está mi comunión personal con el Señor? ¿Cómo está mi amanecer con el Señor? ¿Cómo está mi súplica, mi ruego y mi lloro clamando al Señor porque Él haga la obra de expiación en mi vida? ¿Cómo tomo yo tiempo para decirle al Señor, Señor, purifícame, límpiame, perdóname, borra mis pecados? Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos. ¿Cuáles son mis gustos? ¿Cuáles son mis preferencias? ¿Cuál es el gusto que a mí me atrae? ¿Qué es lo que a mí me mueve? ¿Dónde yo concentro mi tiempo? El consejo del Señor inspirado es: sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza, escuchen esta expresión, la mayor pobreza y la más absoluta abnegación. La inspiración coloca aquí en grado superlativo. Primero, la pobreza. Y segundo, la abnegación. Grado superlativo. La mayor pobreza y la más absoluta negación. Con la aprobación divina, valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades sin ella. Ahora, hermanos, permítame remitir esto a la persona de Jesús. Permítame remitir esto a la persona de Jesús. ¿Hubo alguien más pobre que Jesús? ¿Ha habido alguien más pobre que Jesús? Que ni siquiera tenía almohada. Y ahora, ¿hubo alguien más abnegado que Jesús? ¿Hubo alguien más abnegado que Jesús? Y Él, sin necesidad de hacerse pobre, y Él, sin necesidad de hacerse abnegado, se hizo pobre y se hizo abnegado hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Y no por Él. Y no por Él. Por ti y por mí. Se hizo pobre.
el más pobre de los pobres, el más abnegado de los abnegados, se hizo pobre por ti y por mí, para darnos salvación y redención. Permítame ese contraste, hermanos. Permítame ese contraste para volver a este párrafo, reflexionar sobre Jesús, reflexionar sobre mi vida y ayudarte a ti y ayudarnos a nosotros mismos a reflexionar dónde estamos y dónde está nuestro esfuerzo. ¿Dónde está nuestro esfuerzo? ¿Dónde está nuestra preocupación por salvación en esta hora final del conflicto de los siglos? La hermana White dice, deberíamos aprender ahora. Y casi diríamos que ya deberíamos de haber aprendido. Este servidor ya debería de haber aprendido a conocer a Dios. Y da una fórmula, poniendo a prueba sus promesas. A ver, ¿qué es esto? ¿Qué implica esto de poner a prueba sus promesas? De poner a prueba sus promesas. Y déjeme hacer una breve referencia aquí a un versículo que todos nosotros conocemos de memoria, que está en Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a reflexionar brevemente sobre esto, hermanos. Porque aquí dice que deberíamos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. La inspiración me invita a mí a poner a prueba, que yo ponga a prueba las promesas del Señor. ¿Quién soy yo para poner a prueba las promesas del Señor? Y la inspiración me insinúa a mí y me invita a mí a ver si he aprendido a trabajar con las promesas del Señor. Voy a leerles aquí solamente una. ¿Ok? Mateo capítulo 6. Por tanto os digo, versículo 25, no os acongojéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni allegan alfolíes, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros mucho mejores que ellas? Mas ¿quién de vosotros podrá, acongojándose, afligiéndose, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os acongojáis? Reparad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan, ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido así como uno de ellos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así. Escuchen esta comparación que hizo el mismo Señor Jesús. Escuchen esta comparación. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana no es, ¿cuánto hace que tú eres? ¿20 años? ¿30 años? ¿40 años? ¿70 años? ¿80 años? ¿90 años? ¿Cuánto hace que tú eres? Escuchen, hermanos, la solemne comparación de Jesús. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, la hierba del campo. Escuchen esa comparación. La hierba del campo, que hoy es y mañana deja de ser. ¿Cuánto tiempo duró esa hierba? Que ayer fue y hoy ya no es. ¿Cuánto hace que tú eres? ¿Cuánto hace que tú eres? ¿20 años? ¿30 años? ¿50 años? ¿80 años? ¿Cuánto hace que tú eres? Escuchen esta promesa. Escuchen esta comparación. Escuchen esto. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana es echada en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os acongojáis pues diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos cubriremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que de todas estas cosas habéis menester.
Ahora escuchen la promesa. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os acongojéis por el día de mañana, que el día de mañana traerá su fatiga. Basta el día de su afán. Aquí dice, deberíamos aprender ahora a conocer a Dios poniendo a prueba sus promesas. Cada uno de nosotros debe de ser un laboratorio de las promesas de Dios. Todos aquellos, hermanos, tú como pecador, este servidor como pecador, si le permitimos al Señor, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Hermano, yo te invito en esta mañana, a que lo primero que nosotros debemos de hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Cuando un pecador, cuando este servidor, cuando tú le permitas al Señor colocarlo a Él en primer lugar, tú vas a ver que todo lo que es añadido será tuyo y será colocado debajo de los pies. Hermanos, esta promesa, escuchen bien, y quiero concentrarme en esto. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios. Y el hermano White, el Espíritu de Profecía, me enseña a mí, que la plataforma para aprender a conocer a Dios, práctica, simple, es colocar a prueba sus promesas. El Señor me dice a mí que yo soy más importante que la hierba. El Señor me dice a mí que tú y yo eres más importante que cualquier hierba. Y el Señor viste la hierba y le da flores a la hierba. Y la hierba que solamente vivió ayer y hoy es quemada y hoy es cortada, el cielo la viste de esa manera, la asiste de esa manera y le da esa gloria a la hierba. Y el Señor pregunta, ¿no hará mucho más por ti, seres humanos? ¿No hará mucho más por nosotros? Hermanos, ¿qué comparación? Es una comparación que a mi juicio no tiene punto de comparación. ¿Cómo comparar una hierba con una persona creada en la imagen de Dios? Y el Señor me coloca esa observación para que yo pueda tener confianza y seguridad que el Señor está a tu lado, que el Señor está a mi lado. Vuelvo al párrafo del conflicto de los siglos. Hermanos, es fundamental, es vital, es esencial que tú y yo conozcamos al Señor de manera muy íntima y muy personal. Deberíamos aprender ahora a conocer a Dios, poniendo a prueba sus promesas. Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Hermanos, lo único que necesito, lo único que tú necesitas, lo único que tú y yo necesitamos es doblar nuestras rodillas con sinceridad y con fervor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta doblar nuestras rodillas con sinceridad y con fervor? ¿Cuánto cuesta, hermanos? ¿Cuánto me cuesta a mí doblar mis rodillas con sinceridad y con fervor? Los ángeles toman nota de cada oración ferviente y sincera. Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos. Hoy, mi querido hermano, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus gustos que te impiden conocer al Señor? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus conveniencias? ¿Cuáles son tus preferencias que te impiden conocer al Señor y venir a Él en oración con fervor y con sinceridad? Sería mejor sacrificar nuestros propios gustos antes que descuidar la comunión con Dios. La mayor pobreza y la más absoluta abnegación con la aprobación divina valen más que las riquezas, los honores, las comodidades y amistades en ellas. Debemos darnos tiempo para orar. Si nos dejamos absorber por los intereses mundanos, el Señor puede darnos ese tiempo que necesitamos, quitándonos nuestros ídolos
ya sean estos oro, casas o tierras feraces. No puedo terminar estas sentencias, hermanos, sin dejar en ustedes este sabor. Este sabor. Déjeme picar su curiosidad para lo que vamos a continuar hablando en estos días. En la página 681 del Conflicto de los Siglos, del capítulo del tiempo de angustia, dice lo siguiente: Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Cristo guardó los mandamientos de su Padre. Y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiera sacar ventaja. Ahora escuchen esta sentencia, hermanos, que la quiero dejar como reflexión para continuar. Esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es la condición en que este pecador debe de estar? En que tú, mi querido hermano, debes de estar, debes de encontrarte. Los que han de subsistir en el tiempo de angustia, los hermanos, los fieles, que han de prevalecer durante el tiempo de angustia, esta es la condición. Cristo guardó los mandamientos de su Padre, y no hubo en él ningún pecado de que Satanás pudiese sacar ventaja. Punto seguido. Esta, hermanos, esta es la condición en que deben encontrarse los que han de poder subsistir en el tiempo de angustia. En esta vida es donde debemos separar del pecado por la fe en la sangre expiatoria de Jesús. Hermanos, esa es la libertad. Esa es la libertad del pecado. La libertad del pecado. Y el Señor Jesús trabajó por eso, obró por eso y nos dio a nosotros el secreto, nos dio a nosotros el poder, nos dio a nosotros el ejemplo, nos dio a nosotros la influencia y nos mostró a nosotros que mediante su gracia, mediante su poder, es posible guardar sus mandamientos y alcanzar la victoria sobre el pecado. Hermanos, clamemos al Señor en esta hora. Estamos entrando, hermanos, en el tiempo final de angustia y tú y yo debemos tener la victoria. Tú y yo, como hierbas sencillas, cuidadas por la providencia divina, guardados en su aprisco, para alcanzar la victoria y ser primicias para su reino eterno. Hermanos, inclinemos nuestros rostros. Oremos en esta mañana para pedir al Señor que nos dé la victoria y nos dé la libertad sobre el pecado. Oremos. Amado Padre, tú alcanzaste la victoria, Señor. Y tú has prometido, Señor, que en tu gracia, en tu misericordia, mediante tus méritos y tu obra de expiación, nosotros también podemos ser limpiados, purificados, emblanquecidos y alcanzar la victoria sobre el pecado. Padre eterno, permítenos la libertad del pecado. Y así, Señor, como tú alcanzaste la victoria sobre la muerte, sobre el dolor, sobre la enfermedad, sobre el sepulcro, oh Señor, tú nos has llamado para alcanzar la misma victoria en tu nombre. Permítenos, amado Padre, que tengamos la victoria sobre la angustia, sobre la aflicción, sobre esta condición caída y que podamos gozarnos contigo, aún aquí, antes de que tú vengas, podamos gozarnos y regocijarnos en la victoria sobre nuestra condición caída. Gracias por tu perdón y gracias porque en ti la culpa es borrada. Lo suplicamos todo, lo agradecemos todo y lo esperamos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.